y la Franja de Gaza, entre Israel y Palestina. Estamos con Diego Mora. ¿Cómo anda, Diego? ¿Cómo estás? Bien, podemos arrancar por el final. El final es que todo parece indicar que la escalada va a seguir. ¿Sí? No hay ni un solo indicio que nos muestre que esto se detiene. Esta imagen es impactante. Bueno, lo que ven es uno de los edificios más importantes que hay en la ciudad de Gaza, ¿sí? Sí. En la franja homónima. Y es el edificio en donde sobre todo hay oficinas de medios de comunicación. Allí está Al Jazeera, ¿sí? La cadena qatarí, trabaja AP también, la agencia internacional. Para que se den una idea, cada vez que vemos un informe de una cadena internacional, RT, Al Jazeera, AP o CNN, y que los periodistas salen desde una terraza mostrando de fondo bombardeos o de lo que quieran hablar, bueno, es la terraza de ese edificio, era la terraza de ese edificio. Israel la derribó. Hace minutos AP dio a conocer un comunicado en el que a grandes rasgos describe la situación, cuenta que les habían informado, como suele pasar en estos casos. Las Fuerzas Armadas israelíes avisan que van a bombardear determinado lugar para que no haya gente, no había nadie en este edificio, pero básicamente dice que a partir de ahora la gente sabrá menos de lo que está pasando en Gaza a partir del derrumbe de nada menos que el lugar de trabajo en donde justamente se encontraban muchos periodistas, todos a salvo, pero ahora sin forma de comunicar lo que estaba pasando. Claro, porque además obviamente se perdió todo el equipamiento para las transmisiones, el punto de referencia desde donde se transmitía, como nos decías vos. Quedan los periodistas, si quieren, con un celular, que así es como se grabó esto, ¿no? Desde la vereda de enfrente. Es uno de los detalles, una de las cuestiones que están pasando ahora en esta zona. Es un modo de censura. Sí, por supuesto, pero claramente es bombardear un edificio. El argumento que dio Israel fue que usando como escudos a periodistas, la organización terrorista Hamas tenía en este mismo edificio cuestiones estratégicas relacionadas a su función, ¿no? Y que estaban escudando con los periodistas. Habrá que ver. Vamos a hablar con Gabriel Ventas-Gal desde Israel, que es periodista también allí, con quien ya hemos tenido contacto en otras oportunidades. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas tardes para Muy bien, nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy en un parque que suele tener niños, muchos niños durante los días comunes. Hoy es un día feriado. Y hoy, como verán ustedes, tienen muchos menos niños. Estoy a 45 segundos cohete de la Franja de Gaza. Claro. Exactamente, estás allí en Jerusalén. En el medio de Tel Aviv y Jerusalén. O sea, los habitantes de la Franja de Gaza que están al lado tienen 15 segundos para protegerse. Yo tengo un poco más, soy un privilegiado, tengo 45 segundos. Gabriel, te voy a hacer una pregunta que quizás suena básica, pero nadie de nosotros puede sentirlo ni saberlo. ¿Cómo es vivir en guerra? Hay un nivel de tensión que lamentablemente te acostumbras. En este país vive en guerra de que se fundó, de alguna manera. Tenemos olas de violencia, pero viéndolo desde la perspectiva, ¿está bien? Hace 20 años hubo una ola de atentados terroristas muy difíciles, llamado la Intifada, en donde suicidas se subían a autobuses y se explotaban adentro. Comparalo con la situación actual, en donde lanzan más de 2.000 cohetes, pero el 90% se derriba en el aire. O sea, no quiero sonar demasiado frío, pero si lo comparas de aquí a 20 años, ahora la capacidad de defensa es más grande. ¿Cuáles son las repercusiones con respecto a la destrucción de este edificio donde funcionaba la prensa internacional allí en Gaza? Es que lamentablemente no es la primera vez. No es la primera vez y no es por censura, Agustina. No es por primera vez que se guardan cohetes dentro de edificios civiles e incluso escuelas e incluso mezquitas. En este caso era una comandancia. Lo que todavía no vieron, porque lo van a ver dentro de un rato, es que el ejército acaba de avisar que el segundo edificio más alto y más importante de Gaza, en el barrio de Rimao, va a ser también destruido. O sea, le avisaron ya que desalojen ese lugar, porque lo van a destruir. La forma de destruirlo es le avisan, le arrojan una bomba que no explota en el techo, le mandan mensajes a las personas y los ahuyentan. Una vez que lograron vaciarlo, lanzan bombas alrededor del edificio que no explotan para ahuyentar a la gente, y luego 4 aviones de combate disparan desde distintos ángulos para que el edificio caiga hacia adentro y de esa forma no destruya a la medida de lo posible los edificios de al lado. Es muy importante esto que nos estás contando, porque nos estás anticipando una información, Gabriel, el hecho de la destrucción de un nuevo edificio emblemático referencial de la ciudad de Gaza. ¿Qué funciona ahí, en ese lugar? Todavía no sabemos, pero después de que ocurre, en general, después te dan un informe a todos los periodistas de qué exactamente había ahí adentro. Porque te imaginas que si tú disparas un lugar en donde no hay ningún objetivo militar,
luego te pueden llevar a juicio en una corte penal, incluso dentro del país. Tienes que tener un justificativo legal. A ver, te lo voy a explicar de otra manera. Si en C5N mañana empiezan a disparar cohetes desde el interior de C5N, C5N se transforma en un objetivo militar legal. Claro, sí, en Pero este tienes que caso demostrarlo. no hay evidencia de que hayan disparado cohetes desde este edificio, pero el argumento de Israel es no, pero hay oficinas, sí había trabajo de terroristas que usaban como escudo a el periodismo internacional. Bueno, después ojalá se conozca la verdad, pero esto sí ya lo vimos en 2008, lo vimos en el año Sí. 2000, lo vemos ahora. Tengo otra consulta para hacerte. Leí un artículo de Washington Post que hacía referencia a un tema del cual no se habla mucho, que son los árabes israelíes. Sí. Que son justamente personas de esa etnia que viven dentro de Israel, que en teoría vos me dirás en la práctica también son ciudadanos israelíes, pero ellos son musulmanes. Es más, son muchas veces usados como un ejemplo de sana convivencia, ¿no? De que justamente que se puede convivir, de hecho son vecinos hace siglos. Pero que ahora está bien, hay cada vez más hechos particulares de conflictos que van desde peleas o gente que se amenaza con arma blanca, de árabes israelíes, que es más, muchos temen que pueda terminar una suerte de guerra civil. No sé qué tan cierto es esto, ¿cómo lo vís vos? Siempre hubo tensiones entre las mayorías y las minorías. Lo que ocurre en esta guerra es que se ha manifestado en las calles, especialmente en ciudades mixtas. Más o menos los números son que el 80% son judíos en este país y el 20% son árabes y la gran mayoría son musulmanes. Los árabes cristianos incluso se enrolan al ejército de Israel. Los árabes musulmanes tienen una sensación de doble fidelidad completamente entendible, porque por un lado tienen familiares del otro lado de la frontera. Eso ha provocado manifestaciones en apoyo al Hamas y por otro lado la respuesta, creo yo, de la extrema derecha incluso, que ha salido a enfrentar eso. Y esas tensiones son nefastas cuando la policía, en vez de ir a cuidar el orden para que los que soportan los cohetes puedan protegerse, se tiene que dedicar a algo que realmente es durísimo. Claro, es que eso En otras es palabras, lo distinto, ¿no? Que se está viendo en este momento, que quizás antes había algunas manifestaciones aisladas dentro de Israel a favor o los palestinos, pero en este caso hay enfrentamientos, o sea, esto sí es nuevo, es tremendo. sí, igual te quiero decir una cosa, con la introducción de ustedes, quiero darle un toque optimista al asunto este. Por un lado, puede ser que esto escale. Fíjense, va a escalar si se dan dos condiciones. La primera, que Hezbollah en el norte, que Hezbollah intervenga en este operativo militar. Recuerden, Hezbollah tiene ahora alrededor de 150.000 a 200.000 cohetes que pueden disparar contra Israel. Si no se mete Hezbollah, más o menos puede calmarse el asunto. Y lo segundo, si palestinos de Cisjordania Sí. entran en este conflicto. Ahora, ¿qué vemos ahora? Y yo por eso soy optimista. Se ha reducido la cantidad de disparos. Perdón que cambié un poco el foco de la cámara, pero porque está cambiando la luz. Los palestinos han disparado un poco menos de cohete y la mayor cantidad de operaciones militares ocurren dentro de la Franja de Gaza, en donde el ejército intenta maximizar la destrucción de material bélico y también atacar a los líderes de Hamas. Significa, ayer de noche ya el líder de Hamas dijo, estoy dispuesto a un cese de fuego. Israel dijo, todavía no los amedrentamos suficiente. Pero yo creo que si sigue así, descenso de cohetes, no intervención de otros y aumentar la amenaza a los líderes Hamas para que no vuelvan a disparar, puede ser que en 2 o 3 días terminemos. ¿Por qué Israel no quiere terminar aún todavía con esta situación? Porque Hamas disparó más de 2.000 cohetes contra población civil y la imagen que ahora tiene en la calle de la Franja de Gaza es que triunfó. Si en cambio Israel lo que dice es, ustedes agredieron a un Estado independiente, van a tener que pagar un precio para que no lo vuelvan a hacer. Acordate que en el 2014 ya ocurrió esto y tardaron 7 años en volver a disparar. Lo que quiere Israel es que de alguna manera se extienda la cantidad de años entre ataque y ataque. Y es por eso que intenta maximizar y reducir la capacidad bélica de Hamas. De acuerdo a lo que vos decís, Gabriel, lo más probable es que no haya una incursión por tierra, entonces, que era la opción que se mencionaba inclusive ya como un hecho en las últimas 24 o 48 horas. Sí, pero acordate lo siguiente, fue un engaño del ejército, eso que decías, lo de por tierra. Sí. El ejército dio a entender a los medios de comunicación occidentales que iban a entrar por tierra para que los líderes de Hamas se metiesen en una madriguera que se llama el metro y después dispararon contra ese lugar. No sabemos cuántos líderes de Hamas murieron, o sea, fue un truco.
Claro, le avisaron al mundo que van a ¿cómo hacer una invasión terrestre para que los líderes jamás se metan en esos túneles que hay, ¿no? En las fronteras entre la Franja de Gaza e Israel, y después bombardearon los túneles. Por eso es que no se sabe si realmente tenían la intención o lo dijeron para que, bueno, hay que ver cuánto éxito tuvieron en ese sentido. Mi duda, Gabriel, es... Ahora, Sí. una cosa, Diego, ¿verdad? Sí, sí, claro. Esto puede aumentar y puede haber una entrada por tierra. Más o menos ocurre lo siguiente: si siguen disparando cantidad de cohetes grandes o si salen por abajo de la tierra por túneles y atacan poblados de la frontera, porque eso va a obligar al ejército a ir a tapar esos túneles. Claro, pero eso ya sería una escalada, sería que del lado de Hamás Claro. también redoblen la apuesta, algo que por ahora no sabemos si va a pasar. Mi duda es, vos decís, bueno, y además se tiene que cumplir que Hezbollah desde el Líbano tampoco intervenga, son muchas condiciones, ¿no? Ya amenazaron con hacerlo, pero incluso, corregime, desde Siria han disparado algunos cohetes también hacia... Bueno, de hecho lo informó las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no? Que desde Siria dispararon 3 cohetes, uno cayó dentro del propio territorio, pero 2 no sé si fueron interceptados, pero también es una escalada eso. Sí, una pequeña escalada, pero fíjate también que el ejército no respondió. O sea, se supone que son fuerzas ligadas a Hamás y menos a Hezbollah. Recordá que unos son sunitas y otros son chiitas. Sí. O sea que entre ellos También la colaboración es tienen media problemas. táctica de alguna manera. Claro. Israel no respondió a esos cohetes. Si hubiese respondido, hubiese dicho, bueno, yo también escalo. Lo que se intenta es no escalar por el norte para mantener el frente en un solo lugar. Claro. Gabriel, ¿el número de víctimas hasta ahora? Del lado israelí, 9 fallecidos, de los cuales uno es militar. Del lado palestino, la verdad es que yo aconsejo en serio, trabajando después de muchos años con el Hamás, aconsejo tomarlo con pinzas la cantidad de muertos por lo siguiente. El que te da los informes de los números es el ministro del Interior de Hamás, Fathi Hamid. Él te da los números, ¿está bien? Ningún periodista que yo conozco va a verificar si los números son reales. Sí. Ten en cuenta lo siguiente: Hamás es un grupo islamista y dentro del Islam radical, no el Islam radical, existe el concepto de taquía, que significa faltar a la verdad para favorecer nuestra posición. A veces lanzan números y después, cuando ves los números, nombres y apellidos, los números no coinciden y la gran mayoría son miembros de Hamás. O sea que yo me lo tomo con cuidado. Se anuncian más de 100 muertos. Yo tomaría con pinzas cuántos de ellos son militares y cuántos son civiles. Porque ten en cuenta que tanto Hezbollah, Hamas, ISIS, Al-Qaeda tienen taquía. Muy bien. Gabriel, te agradecemos muchísimo por el contacto. Vamos a seguir pendientes de lo que vaya ocurriendo en el transcurso de las horas. Las operaciones militares van a continuar. Se va a demoler otro edificio referencial de Gaza y te agradecemos también la imagen en vivo desde exteriores, que lógicamente en una situación de guerra no es algo fácil de lograr, ¿no? Así que te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo a ustedes. Muchas saludos. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí respondiendo la pregunta que no respondió Gabriel, porque decía que no se puede confiar en el ministro del Interior de Hamás. Sí. Bueno, el ministro del Interior de Hamás habla de más de 170 muertos del lado palestino. Como siempre pasa, es una frase recurrente en la guerra. Lo primero que muere es la verdad. Muere es la verdad, entonces es cierto, Tal es muy cual. difícil chequear todo, ¿no? No, pero también es cierto que en la Franja de Gaza no hay escudo antimisiles, con lo cual Claro. es de sentido común de que haya más víctimas, ¿no? Claro, Acá no exacto. solamente tienen escudos antimisiles, sino que también tienen un sistema de alarma en Israel que suena previo a un ataque para que las personas se puedan resguardar. Bueno, es que ese